Bien, entonces, pasamos al tema más extenso de este primer módulo, que es el sistema de fuentes del derecho electoral panameño. Es decir, todas aquellas fuentes de derecho que utiliza el derecho electoral. ¿De dónde proviene o de dónde emana ese derecho? La primera gran fuente, como siempre, en nuestras sociedades eminentemente positivistas, es decir, que privilegian el derecho vigente y escrito, es el derecho positivo, que está representado, como podemos ver, por la famosa pirámide de Kelsen, no la pirámide de la lotería, sino la de Kelsen. Entonces, en la cúspide de la pirámide vamos a encontrar las normas superiores y a medida que vamos bajando la pirámide, normas de inferiores jerarquías. Y por eso hablamos de normas primarias, secundarias, terciarias, etcétera, a medida que vamos bajando. Se llama pirámide de Kelsen porque Hans Kelsen, un jurista austríaco, que fue el creador de la teoría pura del derecho, es uno de los máximos exponentes del positivismo jurídico, y los profesores de derecho encontraron esta pirámide como una forma didáctica de explicarle a la gente las normas jurídicas. Él nunca habló de una pirámide en realidad, pero se le dice la pirámide de Kelsen porque el principio en el que se basa es que las normas que están debajo en la pirámide no pueden contradecir las normas que están más arriba. Ese es lo que él llama el principio de la norma fundamental o fundante. Toda norma inferior tiene su fundamento en una norma de superior jerarquía. Entonces así opera la pirámide. En el cuarto nivel, en la base de la pirámide, están las resoluciones y demás actos administrativos del Tribunal Electoral. Estamos viendo la pirámide que es el derecho electoral. En el tercer nivel, los decretos reglamentarios del Tribunal Electoral. Recordemos que solo el Tribunal Electoral puede reglamentar materia electoral. Eso lo vamos a ver ahora, también en detalle. En el segundo nivel, normas jurídicas secundarias, leyes formales, serían el Código Electoral y las demás leyes electorales, como la ley que crea la Fiscalía Electoral. Y en la cúspide, en la cima de la pirámide, tenemos obviamente la Constitución, que es la norma primaria de la nación. Pero cuando le preguntaron a Kelsen cuál era la norma fundante de la Constitución, él dijo textualmente que era una norma de derecho internacional. Por consiguiente, se reconoce en la teoría kelseniana que los tratados internacionales están por encima del ordenamiento o del derecho interno. De eso vamos a hablar también nosotros ahora dentro de un momento. Pero como aquí ha habido durante distintas épocas algunas discusiones que vamos a ver muy rápidamente hacia el final de este primer módulo, eh, como ha habido una discusión sobre cuál va primero, si el derecho internacional o el derecho interno, entonces no nos vamos a meter del todo en ese enredo, sino que simplemente vamos a decir que los tratados, por virtud de la Constitución, son de obligatorio acatamiento para Panamá, y así resolvemos el problema. Entonces, y ahora vamos a entrar en detalle en cuanto a eso. Eh, Enzo, le voy a pedir que si puede esperar un momento a que terminemos para entonces hacer las preguntas, porque tenemos muy poco tiempo. Eh, Aunque parece que es un tema logístico. Si puede abrir su micrófono, por favor, Enzo. Ahora sí, es Ah, que ya lo abrí. en la pantalla nada más aparece hasta el número 4 y parece que la imagen debería tener No, algunos la elementos imagen más está abajo, bien, es pero... hasta el número 4. Ok, perdón, listo. Sí, sí, no hay problema. Gracias por la observación. Bueno, seguimos entonces adelante. Bien, vamos a ver cada nivel. En el nivel 0, por decirlo de alguna manera, es decir, arriba del 1, o al mismo nivel que el 1, según el tratadista al que se le pregunte, encontramos los tratados internacionales de derechos humanos y específicamente los que regulan los derechos civiles y políticos. Por eso, parte de las lecturas que ustedes hicieron ayer tienen que ver con ese tema. Entonces, recordemos que la Constitución en su artículo 4 dice textualmente que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional, punto. Eso no siempre fue así y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En el nivel 1 está la Constitución, la norma suprema del Estado,
que establece que el Tribunal Electoral es un ente autónomo e independiente con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Ese es el propósito por el cual se le da esa autonomía e independencia al Tribunal Electoral en el artículo 142, párrafo primero de la Constitución. En los decretos reglamentarios del Tribunal Electoral, que está en el segundo nivel y que, como decíamos, solo el Tribunal Electoral puede reglamentar la ley electoral, encontramos que el artículo 143, numeral 3 de la Constitución le otorga esa atribución privativa de dirigir, vigilar y fiscalizar las fases del proceso electoral al Tribunal Electoral, además de la atribución de reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicar. ¿Ok? O sea, el único que puede ejercer estas dos funciones, dirigir, vigilar y fiscalizar la fase del proceso electoral y reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicarla, es el Tribunal Electoral. ¿Cómo ejerce esa potestad? El Código Electoral dice en su artículo 621 que mediante decretos. O sea, donde usted vea un decreto del Tribunal Electoral, inmediatamente estamos en presencia de reglamento de la ley electoral. Y recordemos que esta potestad reglamentaria, por estar normada en la Constitución, se denomina potestad reglamentaria reglada. Es decir, el ente regulador, perdón, no puede emitir un reglamento en contra de la ley. Solo puede emitir reglamentos que cumplan con la ley y obviamente con la Constitución, porque si no estaría excediéndose de esa potestad reglamentaria reglada. Bien, en el tercer nivel encontramos las resoluciones y demás actos administrativos del Tribunal Electoral. Y ahí el tribunal tiene la potestad de dictar los acuerdos, resoluciones y resueltos que sean necesarios. O sea, cualquier acto del Tribunal Electoral que no sea un decreto es o está en este nivel jerárquico normativo. ¿Qué atribuciones privativas ejerce el Tribunal Electoral de esta manera? Inscribe los hechos vitales, tales como nacimientos, matrimonios, funciones, naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas. Expide la cédula de identidad personal. Conoce las controversias que originen la aplicación de la ley electoral y sanciona las faltas contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la ley, garantizando la doble instancia. Estas son atribuciones que solo ejerce el Tribunal Electoral de manera privativa. ¿Ok? Esta última tiene que ver con los procesos administrativos sancionatorios electorales que vamos a explicar en la sesión sincrónica 3. Además de ellas, también son privativas las atribuciones de organizar, dirigir y fiscalizar el registro de electores, resolver las controversias, quejas y denuncias que al respecto ocurrieren, o sea, todo lo que es digamos, la jurisdicción administrativa electoral, nombrar los miembros de las corporaciones electorales en las cuales se deberá garantizar la representación de los partidos políticos legalmente constituidos, de acuerdo a la reglamentación que se dicte en función de esa potestad reglamentaria de la que venimos hablando. Y una muy importante, formular su presupuesto y remitirlo oportunamente al órgano ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general del Estado. Esto quiere decir que para garantizar esa autonomía e independencia, el Tribunal Electoral tiene que poder manejar sus fondos y eso comienza por la formulación de su presupuesto. Todo esto está también en la Constitución. Ok, el Tribunal Electoral también tiene atribuciones no privativas. ¿Cuáles son? Levantar el padrón electoral, tramitar los expedientes de las solicitudes de naturalización, por ejemplo, y ejercer iniciativa legislativa en las materias que son de su competencia. O sea, presentar proyectos de leyes a la Asamblea sobre materia electoral. Y esta es una facultad muy importante, las decisiones del Tribunal Electoral en materia electoral únicamente son recurribles ante él mismo. Ahora, como ya vimos, hay que garantizar la doble instancia y eso se ha hecho a través de la creación de los juzgados administrativos y penales electorales.
Y en algunos casos, pues administrativamente hay procesos que inician en la Dirección de Organización Electoral o en otras direcciones del tribunal y termina en el Pleno de los Magistrados del Tribunal Electoral, en sala de acuerdo. Pero independientemente de cuál sea la doble instancia, las decisiones del tribunal solo son recurribles ante él mismo. Todas estas entidades que hemos mencionado son parte del Tribunal Electoral. Y una vez cumplidos los trámites de ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Y contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. Cuando estuvimos haciendo la investigación para este curso, encontramos que algunos abogados habían cometido el error de presentar amparos contra decisiones del Tribunal Electoral, los cuales no caben y por consiguiente no fueron nunca admitidos. A pesar de que debo mencionar que hay varios votos disidentes, los cuales comparto, de que el amparo sí debería ser admitido, porque por control de convencionalidad, el amparo, recordemos que es el recurso sencillo, rápido y efectivo que deben tener todos los ciudadanos contra decisiones de cualquier ente del Estado de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia no lo ha estimado así hasta ahora y tampoco ha habido un caso internacional sobre este tema. Así que por el momento ese es el status quo.